En la siguiente presentación pretendo tratar un tema poco conocido dentro del mundo de la archivística, como es el del tabularium, el archivo de la época romana. En los distintos tratados y manuales de la archivística se produce un vacío en todo lo que tiene que ver con la época clásica en general y en particular lo respectivo al mundo romano. Tenemos autores de gran prestigio dentro del mundo archivístico como el señor José Ramón Cruz Mundet en su manual de archivística, donde al referirse en los archivos de la antigüedad dice: la importancia concedida a los archivos viene asimismo dada por la existencia de responsables de su custodia y de servidores específicos de forma institucionalizada. El aerópago y el epistate, los censores y los prefectos, respectivamente. Recordemos que el aerópago es el Tribunal Supremo de la antigua Atenas. Otro ejemplo lo tendríamos en Antonia Heredia Herrera, que en su Archivística General, Teoría y Práctica, la única mención que hace del tabularium sería la siguiente. El tabularium cerca del Capitolio es prueba de esto. Hubo bastantes archivos, incluso familiares. La figura del archivero se va delimitando como conservador de los testimonios escritos y como persona de conocimientos y de confianza, apareciendo también la figura del notario para registro de los documentos privados. Igualmente podemos apreciar cómo en obras recientes como la que coordinaron Juan José Generelo y Ángeles Moreno López, titulada Historia de los Archivos y de la Archivística en España, ni siquiera aparece una pequeña mención a la época antigua, arrancando directamente desde la Edad Media. A continuación se mostrará la etimología del término archivo y de manera más amplia todo lo concerniente al tabularium, su origen en Roma y el contenido de los archivos, y en último lugar el personal que trabajaba en dichos archivos. La palabra archivo tal y como la conocemos actualmente proviene de la voz latina archivium, que empezó a utilizarse para darle un contenido similar al que tiene actualmente. O sea, es un conjunto orgánico de documentos que una persona, sociedad, institución, etc., produce en el ejercicio de sus funciones o actividades. Esta definición es del Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española. En la época romana se empieza a utilizar el término tabularium, debido a que el soporte físico de los documentos eran las tabulae serate, es decir, tablillas de madera recubiertas de cera donde mediante un punzón se hacían las anotaciones pertinentes. Hay que decir igualmente que este no sería el único soporte que emplearían los romanos, tendríamos otros como el bronce y el papiro. Este último material arraigado en el este no fue usado en el mundo romano hasta la época imperial, cuando se garantizó su exportación desde Egipto. Era desde luego más cómodo y ligero para fines administrativos y debió usarse para facilitar la comunicación entre la administración central y la provincial o local. La palabra archivium se utilizaba casi exclusivamente para indicar un archivo público, mientras que los archivos privados eran denominados privata scrinia. El tabularium simbolizaría la expresión máxima de un Estado tan fuertemente establecido, jerarquizado y burocratizado como lo fue el Imperio Romano y su reflejo en las diferentes provincias del mismo. Cuando hablamos del tabularium nos encontramos ante diversas opciones. Se podría hablar del tabularium a nivel arquitectónico o podríamos hablar del tabularium a nivel administrativo. Bueno, en definitiva se podrían emplear múltiples enfoques al estudio del mismo. Antes de entrar en mayores disquisiciones, habría que dejar claro el siguiente aspecto. El tabularium o archivo al que me refiero en esta exposición se centra siempre en el archivo de carácter público. Hay que decir que en esta época romana se daba gran importancia a la documentación. El tabularium de Roma, tal y como hoy lo conocemos, se debe al incendio sufrido en el año 83 a.C. en el Campidoclio y lo dejó casi enteramente destruido. El edificio adosado al tabularium, el edificio que estaba al lado del tabularium, el más antiguo, constituía realmente una parte del erario, unido al cercano templo de Saturno que, como es sabido, era donde estaba el archivo más antiguo del mundo romano.
Esta antigua vinculación entre el archivo y el erario nos hace ver la importancia que tenía la institución del archivo dentro del Estado romano, puesto que se daba la misma importancia a la documentación generada por el Estado que a los fondos que mantenían a dicho Estado. Ahora hablemos de la documentación que guardaba el tabulario. Dentro de los testimonios que han llegado o de lo que se tiene conocimiento, bien sea de forma escrita o epigráfica, no se ha encontrado o no se ha constatado cuáles podrían ser los criterios que siguieron los tabularios, o sea, los archiveros, para ejercer su trabajo. Por lo tanto, no sabemos cómo pudieron clasificar la diferente documentación que manejaban. El archivo era el lugar donde se depositaba la documentación generada por las diversas instituciones locales. Por lo tanto, vemos que la existencia del archivo testimoniaba la capacidad gestora y la soberanía de las autoridades locales. La atención que se le prestaba al tabulario al archivo municipal en las leyes municipales nos hace ver la importancia de esta institución. El archivo tenía una vinculación muy especial con la vida propia de las instituciones del municipio. En este sentido, el órgano máximo de gobierno y de expresión popular sería la curia o el senado local. Ahora hablemos de la descripción de la documentación. Uno de ellos era el comentario. En ellos se recogía alguna información de lo que se decía en las sesiones de la curia local. No sabemos a nivel municipal el grado de detalle que tendrían dichos comentarios. Podríamos decir que eran libros de acuerdos, o también es probable que los magistrados estatales, los locales, tomaran notas en tablillas durante las sesiones de curionales para sus comentarios particulares. Las actas conservaban las decisiones del Ordo de Curional, publicadas oficialmente como decretos, cuyo contenido constaría integradamente de las intervenciones y deliberaciones que precedían a las votaciones y demás actos públicos realizados por los decuriones. También tenemos el Decreta de Curionum. Estos quedaban plasmadas en las decisiones de la curia. El texto era depositado en el archivo local, adquiriendo entonces validez. Tales documentos pudieron constituir una serie archivística por separado, útil si alguna vez quería comprobarse que en el decreto final no se había alterado lo exactamente decidido por la curia. Otra documentación que se conservaba en el tabularium al margen de la documentación generada por la curia sería la perteneciente a la hacienda, como los documentos y contabilidad del erario principal. La necesidad de disponer de un archivo viene de la necesidad de documentar toda la administración financiera de una ciudad. Habría libros de caja con una contabilidad distribuida en ingresos y gastos, custodiados también y puestos al día por los cuestores. Catastro municipal. Muchas ciudades poseerían catastros en los cuales aparecería el estado tanto de la propiedad pública como de la privada. Dichos catastros estarían en los archivos municipales. Igualmente aparecería información concerniente a los territorios, constatando las divisiones del suelo y sus límites. Libro de cuentas, calendarium o inventarium. Cada administración municipal registraría las ocupaciones de propiedades públicas, como son los datos del inmueble, arrendado, ubicación, superficie, fecha de la ocupación, etc. El nombre del arrendatario, la forma de pago. En el tabularium estaría el original de esa documentación. Registro de multas. En este registro están las multas impuestas por los magistrados locales. Lo más probable es que este dinero tendría destinos concretos, con frecuencia para sufragar y mantener construcciones públicas. La siguiente información es de vital importancia para el funcionamiento de las instituciones romanas. Serían las siguientes: listas de ciudadanos, redacción de listas públicas de ciudadanos locales. Estas eran obtenidas de los registros del censo probablemente. Estas suministraban un instrumento de consulta que podría tener diversas utilidades. Censo local. Este se realizaba cada 5 años y recogía datos familiares y sobre la propiedad. Quedaba en el archivo local una copia y antes de enviar su contenido al tabulario de la capital provincial, donde quedaba otra, enviando la original a Roma. Datos familiares del censo como el estado civil, el número de hijos, etc. Los tabularios sensoriales servían para comprobar la identidad y los bienes de quienes estaban obligados a prestaciones públicas, personas y animales, etc. Así como para constatar también quienes estaban obligados a pagar impuestos locales y estatales.
La siguiente relación de documentos es variada y contempla desde los juramentos cuando se accedía a un cargo por parte de los magistrados y escribas, relaciones de decuriones, etc. Juramento de los magistrados y escribas. Los escribas juraban su cargo y quedaba registrado en el archivo local. Aunque dicho juramento debía jurarse públicamente ante la asamblea, no se hace referencia de que quedara constancia escrita del mismo. Documentación de los comitia. Las elecciones anuales para las magistraturas locales generaban una determinada documentación que seguramente se depositaría en el tabulario local. La lista de candidatos era expuesta públicamente en el foro, pero sería una copia, cuyo original estaría depositando en el archivo municipal. Parece probable que se levantara actas de los resultados, así como en el escrutinio final de los comités, depositándose probablemente dichos documentos en el tabulario local para que quedara constancia oficial por si surgían reclamaciones o dudas. Recordemos que los comitia eran asambleas romanas. Relación de magistrados municipales. Las ciudades debieron contar con registros de los magistrados locales, clasificados por años y categorías. Los fasti italianos incluyen los nombres de los magistrados locales elegidos anualmente. Serviría como un elemento para fechar la documentación local al incorporar la datación consular de valor general en el imperio. Recordemos que los fasti eran listas con los nombres de los cónsules. Relación de personal auxiliar municipal. Estas eran relaciones del personal libre subalterno al servicio de los magistrados, clasificados por categorías y que cobraba distintos niveles de sueldo, como de los esclavos y libertos públicos de la propiedad privada del municipio. Documentos concernientes a las relaciones exteriores de las ciudades. Eran tablas, copias en bronce que servían como contrato doble para ambas partes. Quedaba depositado el original en el archivo municipal. Calendario de días festivos e inhábiles para actividades oficiales. Este calendario municipal renovado anualmente era una de las primeras tareas a acometer por los magistrados entrantes y una vez elaborado quedaría registrado en el tabulario local las posibles consultas. Documentación de las actividades judiciales. En casos de litigio, los municipios podían obtener copias del archivo. También en el tabulario local podían conservarse documentos particulares de testamentaría y de otras clases. Ahora hablemos del personal que trabajaba en los archivos. A la cabeza de dicha organización estaría el magistrado. A él le competía la custodia y dirección del tabulario local y del personal que en él trabajaba. Es tal la importancia de este cargo que los decurium no eran depositados los decuriones sino por los magistrados. Es probable que los escribas anotaran todos los documentos entregados al tabularium por los magistrados y que estos pudieran exigir recibos de ello. Esto para evitar acusaciones de fraude, y también los magistrados eran los que registraban en el archivo los juramentos prestados por los escribas al entregar el cargo. El encargado del ordenamiento y final custodia de los registros en el tabularium era el tabularius, o sea, el archivero. El origen social de estos tabularios sería en su gran mayoría la condición de libertos. Observando la rutina del empleo desde su diaria experimentación, se empezaba a lograr cierta cualificación asumiendo tareas menores como colaboradores de archiveros. Esto se le consideraba adiutores, o sea, ayudantes de archivo, y la mayoría debía encontrarse en una edad juvenil entre los 20 y 26 años, seguramente sería su primer oficio tras la niñez. Ahora haremos un símil de la ciudad de Roma con la ciudad de Bogotá en cuanto a la realidad actual de los archivos. El edificio del Archivo de Bogotá sería el equivalente al Tabularium de Roma, el cual se inauguró en el siglo XXI cuando la ciudad cumplía 465 años de fundada, un 6 de agosto del año 2003, bajo la administración del entonces alcalde Antanas Mocus, con el objetivo de preservar la memoria histórica y documental de la ciudad bajo la filosofía de un centro de memoria y transparencia.
De igual forma como en el tabularium, solo se guardaban archivos públicos, ya que en los archivos del emperador de Roma se guardaban en el tabularium privado, que posteriormente pasaron a ser conservados en el tabulario público. De igual manera, los archivos privados de personalidades importantes de la ciudad pasan a ser públicos y pueden ser consultados en el Archivo de Bogotá bajo la vigilancia del Archivo General de la Nación. La documentación que se conservaba en la antigua Roma, como las actas, documentos contables, catastro, etc., es casi la misma información que actualmente se conserva en la ciudad, con la gran diferencia de que cada entidad se encarga de conservar su información de forma independiente. Por ejemplo, la información contable y de impuestos lo conserva la DIAN. La información del censo de la ciudad lo conserva el DANE. Y el registro de multas lo conserva el archivo de la Policía de Tránsito, y así sucesivamente. En cuanto al personal que trabajaba en el archivo, el magistrado puede ser el equivalente al director de archivo. Los escribas serían la equivalencia a lo que es hoy un profesional de bibliotecología con maestría y especializaciones. El tabularium sería el equivalente al tecnólogo o técnico de archivo. Y los adiutores de la antigua Roma equivaldrían a los auxiliares de archivo.